puede ser la pura bolita que no duela, o la bolita que sí duela, o no sentirse nada. Ok. Oye, siento ardor cuando cargo cosas pesadas, dicen a veces algunos pacientes como calambre, como dolor eléctrico o hasta picocito, dicen algunos. Ahora, aunque pongamos nosotros como cirujanos la malla adecuada y la técnica correcta, si el paciente no sigue los cuidados que le damos, también se pueden volver a herniar, pero es muy difícil. Las hernias inguinales es algo que en alguna ocasión estoy segura que has escuchado. Has escuchado este tema de que me salió una bolita o que me puse una moneda en el ombligo para ver si puedo arreglar esto, y que levanté algo muy pesado y me salió una bolita. Pues bueno, el día de hoy es el tema que vamos a tocar. El día de hoy vamos a hablar de hernias inguinales, y para hablar de este tema me acompaña el doctor Marco Ojeda Reyes, especialista en cirugía de hernias inguinales. Bienvenido, doctor. Hola, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias por hablarnos de este tema que sí, de repente escuchamos muy seguido esto de que ay, me salió una bolita, pero no sabemos ni qué es, ni de dónde proviene, ni cómo solucionarlo, y simplemente dejamos que pase, que pase, que pase. Y pues bueno, para esto, Doc, me gustaría que me platicaras primero qué es una hernia inguinal. Muy bien. Bueno, primeramente, gracias por invitarme. Estoy contento de estar aquí contigo y con ustedes. Y sí son preguntas que es una hernia inguinal muy común. ¿Cómo te lo puedo poner fácil? Bueno, una hernia inguinal vamos a pensar que la región de la ingle o la inguinal es donde está aquí el huesito de en medio, hacia los lados, todo eso es la región inguinal. Y aquí tenemos orificios naturales o hoyos naturales, ¿no?, donde pasan estructura. Cuando hay una debilidad, ¿sí?, se sale el contenido de nuestro abdomen. ¿Sí? Se puede salir grasita, intestino, a través de eso. Entonces, simplemente es un hoyo, un orificio en esta región inguinal, ¿sí? Y ya sale el contenido. Eso sería una definición de hernia inguinal. Ok. Cuando escuchamos la palabra hernia, muchas veces pensamos que es algo súper grave. Ajá. ¿Realmente es algo muy grave? ¿O qué está pasando realmente en nuestro cuerpo que hace que ocasione o que nos lleva a tener una hernia? Bueno, comúnmente cuando los pacientes llegan, que se encontraron una hernia inguinal, puede ser que sí sea grave o puede ser algo que se pueda manejar por el momento con un tratamiento no inmediato. Entonces no hay que alarmarnos, pero pues ya en la evaluación de lo que es la consulta, les recomendamos si la cirugía tiene que ser más temprana o no. Puede ser grave en ocasiones si la hernia contiene intestino, por ejemplo. Ok. ¿Sí? Ahí sí puede ser grave. Ok. Y sí se recomienda ya más la cirugía más temprana. Pero en ocasiones hay hernias muy pequeñas inguinales donde podemos esperar, y dependiendo del paciente cómo se sienta, recomendamos la cirugía, ¿no? Y ahorita me comentabas que es en la zona de la ingle específicamente. ¿Por qué es tan propensa la ingle a que salgan hernias? Ok, bueno, en esta región, haz de cuenta que tenemos unos orificios donde pasan estructuras, tanto en el hombre como en la mujer, ¿sí? Y aparte también, al momento de hacer ciertos esfuerzos, pueden esas estructuras, esos orificios u hoyos, ser el punto donde esa resistencia se vence. Digamos, cargas algo pesado y busca dónde salir el contenido del abdomen más fácil. ¿Sí? Por ejemplo, siempre estamos parados, todo el peso cae hacia esa región, ¿sí? Y comúnmente por eso es más propenso esas hernias. De hecho, son las hernias, de todas las hernias de la pared abdominal, las hernias más comunes, las inguinales. Entonces es completamente cierto esto de que si constantemente estás cargando cosas pesadas o cargas algo específicamente muy pesado, es muy probable que te dé una hernia inguinal. Bueno, sí, pero en ocasiones puedes cargar cosas pesadas sin notar una hernia. Ok. Depende de quién la cargue y cómo la cargue. Por ejemplo, pacientes que ya tienen debilidad de la región inguinal, ¿sí? Por ejemplo, pacientes añosos,
pacientes que fuman, Ok. donde las fibras o, por ejemplo, el colágeno se hace un poquito más débil, Ok. pacientes tosedores crónicos, o que nacieron, pacientes también, pues, pacientes prematuros, que nacieron prematuros, también tienen, son más propensos en esta región a estar débil. Entonces esos pacientes, si cargan algo pesado y con mala técnica, ¿sí? O simplemente que supera la fuerza de su estructura de los músculos inguinales, pues sí se pueden herniar cargando esa cosa pesada, ¿sí? Ok. O si lo cargan pesado, pero es repetitivo, 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 sí se pueden herniar. Pero hay gente que carga cosas pesadas y nunca le causan hernias inguinales. Ok. ¿Es más propenso en hombres o en mujeres o igual? Bueno, sí es mucho más común en hombres. De Ok. hecho, bueno, más del 75% de las hernias van a ser inguinales, y en los hombres de estas hernias inguinales, entre un 20 a un 25% de los hombres van a desarrollar una hernia inguinal en su vida. Ok. ¿Sí? A diferencia de las mujeres, que sí es mucho más bajo ese porcentaje. Ok, sí tiene todo que ver entonces con la actividad que lleva cada una de las personas. Bueno, sí, un cierto porcentaje en el hombre, porque comúnmente tiene trabajos más pesados mecánicamente. Sí, pero también por cómo es la estructura anatómica del hombre, es un poco diferente, porque en esos orificios, en el hombre, pasa lo que son las venas del testículo, la arteria, ¿sí? El cordón espermático. También hablamos de lo que es el tabaquismo. A veces en el hombre es un poquito más alto el porcentaje, pero sí, definitivamente tiene que ver con la actividad que realiza. Pero sí es mucho más común en el hombre por esos factores. Ok. Y bueno, suponemos que ya llegamos contigo, Doc, y llego y te digo, Doc, me salió una bolita. ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo es que tú te das cuenta, bajo qué síntomas tú te das cuenta que es una hernia? Bueno, el paciente cuando llega y lo ve, tengo una bolita en la región inguinal, derecha o izquierda, me sale una bolita, o me duele el testículo, ¿sí? En los hombres. Primeramente hay que descartar que no es otra cosa. Ok. Con estudios. Lo primero es que lo revisamos, y después de eso le pedimos lo que es una, lo que es una sonografía inguinal, ¿sí? Que es el estudio de elección que nosotros pedimos para la hernia inguinal. No necesitamos tomografía, no necesitamos otro estudio, la pura exploración y lo que es la sonografía inguinal. ¿Sí? Y ya que descartamos otra cosa, pues ya nosotros vemos que, pues, la bolita es una hernia, y ya vemos que no se vaya a complicar rápido, ¿verdad? Que no tenga intestino o algo importante. Lo más común es que sean de grasita, grasita que tenemos en el abdomen. Pero pues a veces esa bolita puede doler o no, entonces ya depende del paciente si le duele mucho o no. Pero sí se recomienda, cuando ya se abulta o molesta, pues la cirugía. ¿Sí? Ok, acabas de decir algo súper importante. ¿Puede una hernia no causar dolor o es más común que cause dolor? Bueno, hay veces que hernias más pequeñas, inguinales, causan más dolor, porque pellizca. Ok. Sí, pellizca, o pellizcan un nerviecito, pellizcan la grasita o hasta el intestino. Ok. Sí, se puede meter el intestino y luego ya no sale, y duele más porque el orificio está pequeño. Okay. Hay pacientes, comúnmente hombres, y ya de edad 65, 70 años, donde la hernia es muy grande, tienen pelotas así grandotas que las llegan cargando al consultorio, pero no les molesta, porque entra y sale ahí el contenido del abdomen en la hernia, ¿sí? Entonces, no siempre duele. A veces puede ser la pura bolita que no duela, o la bolita que sí duela,
o no sentirse nada. Ok. Oye, siento ardor cuando cargo cosas pesadas, dicen a veces algunos pacientes como calambre, como dolor eléctrico o hasta picocito, dicen algunos pacientes en la región inguinal. Ok. ¿Sí? Y eso hay que investigar que no tengan una hernia. No siempre se va a ver algo. Ok, qué interesante, Doc, porque realmente, ya hablando sobre el tema de la hernia, uno asocia que va a salir como una bolita, pero puede no haber bolita y sí haber dolor. Exacto. Ok, súper interesante. Entonces, ¿qué pasa si yo ya tengo la bolita, tengo dolor y decido ignorarlo y continuar con mi vida? ¿Qué puede pasar? Bueno, primeramente, cuando no hay intestino, vamos a ponerlo en un caso de que no hay intestino, sea pura grasita, va a empezar a hacerse más grande la hernia. Ok. Ya que se produjo ese aumento en el orificio donde ya salió la hernia, aquí en la región inguinal, el paciente va a tratar de seguir sus actividades normales, ¿sí? Pero va a haber también un desbalance, o sea, va a apoyar menos de un lado, va a hacer fuerza más del otro lado, entonces empiezan a tener otros problemas biomecánicos. Ok. Y aumento de la hernia. Otros empiezan a ser más sedentarios, ¿sí? Donde pues tampoco es recomendable eso. Y otros pacientes que sí tienen, por ejemplo, intestino y no saben, sí pueden llegar en algún momento a una urgencia y tener una obstrucción o que se les tape el intestino. Ok. ¿Sí? Ok. Entonces, lo que puede pasar es muy variable. Hay pacientes donde pueden tener su hernia y que les duela y así durar varios años y la aguantan. Y hay pacientes que no. Y pues bueno, anteponer siempre que ante cualquier sospecha de algo así, pues hay que revisarse porque nos puede llevar a algo más grave. Sí, es mejor revisarse. Yo siempre les digo al paciente, bueno, ¿cómo andas perdón, cómo andas del dolor inguinal? No, pues no me duele. Y si vemos que no tiene intestino o que no tiene algún otro problema más serio, si él lo aguanta y no quiere operarse, pues no lo obligamos o no lo empujamos. Pero, por ejemplo, hay pacientes de que ya no aguanto, ya estoy cansado del dolor y la hernia es chiquita. Entonces la calidad de vida es menor. Entonces le recomendamos la cirugía. O hay pacientes que ni cuenta, no les duele nada, pero tienen el intestino ahí metido. O colon. Ok. Eso le decimos, oye, hay que operarte porque si esto se complica, la cirugía va a ser más pesada para ti. Suena gravísimo. Sí. Suena gravísimo. Entonces, digamos que podría permanecer ahí la hernia unos cuantos meses hasta años con adecuada supervisión. Bueno, si el paciente no se la quiere operar y es de puro contenido de grasita, ¿sí? Y es pequeña, se la podemos estar cuidando, por decirlo así. Pero siempre es mucho más fácil operar una hernia pequeña, ¿sí? A una hernia grande o que ya se meta más contenido. Porque dura menos en quirófano, ¿sí? Es mucho más fácil lo que es, le llamamos la disección en la cirugía, ¿sí? Se recupera más rápido, tiene menos complicaciones cuando es más pequeña. Entonces, sí podemos, si el paciente no quiere una cirugía y no vemos nosotros un factor donde tengamos que operarlo rápidamente, podemos estarlo vigilando. Ok. ¿Sí? Ok, Doc. ¿Cierto o falso? A ver. ¿Las hernias se quitan solas? ¿Las hernias se quitan? No. En ninguno de los casos. ¿Cierto o Las hernias falso? inguinales no se quitan solas. Perfecto. ¿Usar una faja puede curar una hernia? No. Y eso es muy común. Yo he escuchado gente que, no, ponte la faja y con eso se te devuelve. Sí, se devuelve, se puede volver. Hay pacientes que por años o meses, dependiendo, ¡pum!, se les sale la bolita y la meten y andan a gusto. Otra vez la meten y así. Hasta que un día ya no la pueden meter, la bolita, y es cuando ya llegan asustados al consultorio. Pero la faja no la cura. No soluciona nada. Perfecto. Solo les da a los hombres.
No, No. también le puede dar a las mujeres. ¿Hacer ejercicio empeora las hernias? Ok, sí, aquí te tengo que decir que sí, porque ejercicio como tal, vamos a hablar de pesas, Ajá. aumenta la presión del abdomen, Ujú. ¿sí? Y como esa parte de la región inguinal, tanto derecha o izquierda, ya está débil, los contenidos del abdomen van a buscar dónde salir, Ok. ¿sí? Entonces sí empeora. Pero comúnmente cuando es pura grasita y es pequeña, yo no suelo recomendar que no hagan ejercicio, porque es peor tener un paciente que se vuelve sedentario, Ujú. ¿sí? A tener un paciente que, o sea, siga haciendo ejercicio, porque hay que recordar que el no tener actividad física es un cuerpo que está más propenso a tener complicaciones si lo llegamos a operar. Ok. Pero sí, el ejercicio sí empeora la hernia, Ajá. pero no es una recomendación para que el paciente con hernia ya No haga nada. no haga Ya, nada. fin. Exacto. Sí. Perfecto. Ok. Si no duele, no es peligrosa. Si no duele, no es peligrosa. No, es falso. Podemos tener intestino o colon y pacientes que no sienten nada Ujú. y eso es muy peligroso. Hemos tenido pacientes donde hemos tenido que resecar intestino, Ok. ¿sí? Ujú. O pacientes que se tapan el intestino, pero no les dolía. Entonces, hasta que ya se complica. Ujú. Perfecto. Y tengo dudas sobre eso, Doc. O sea, ya, por ejemplo, cuando llegas a ese tipo de complicación, es porque ya no tienes, digamos, los síntomas de una hernia, sino de algo ya más grave. Exacto, Ok. exacto. ¿Y cómo se puede manifestar eso? Dolor intenso que no se quita, Ok. ¿sí? Ujú. Dolor intenso que no se quita. Comúnmente una hernia que no está complicada, les duele hacer ejercicio, al caminar mucho, al levantar cosas pesadas, comúnmente las mamás con los niños, Ok. ¿sí? A veces o cuando hacen ejercicio y luego se les pasa, se toma un medicamento y ya. O se les queda, como dicen, adolorido, así comentan los pacientes. Em, pero cuando ya sí se va a complicar, no se les quita el dolor, Ok. ¿sí? Y aún va aumentando el dolor, entonces ya es una hernia potencialmente más grave. Ok. Pues a poner atención a eso porque uno de pronto tiene dolores sencillos Sí. y son cosas graves que si no atendemos con precaución y con tiempo, pues nos pueden llevar a otras situaciones. Y Doc, retomando un poquito el tema de la cirugía, ¿qué has notado tú o cómo ha evolucionado la cirugía en cuanto a las hernias inguinales? ¿Ha avanzado? ¿Es mucho más fácil? Platícame un poco de cómo es el procedimiento, cómo es la recuperación. Yo te podría decir de cuando yo me estaba entrenando hace más de 15 años, ha avanzado mucho. Uh-huh. Utilizamos mejores mallas, ¿sí? Utilizamos mejores técnicas. Uh-huh. Y ahorita yo podría decir que nuestro equipo, ¿sí? De cirugía de hernia inguinal, el 99% de los pacientes, independientemente como venga la hernia, complicada, no complicada, gigante, pequeña, Uh-huh. todo va a ser por mínima invasión, por Ok. orificios pequeños. A diferencia de otros años donde se tenía que a veces abrir las hernias ya complicadas. Tenemos pacientes que llegan obstruidos de intestino tapado Uh-huh. y aún así lo resolvemos por mínima invasión. Ok, ¿sí? súper. Entonces, yo creo que eso ha cambiado mucho, sí, que ya es casi el mismo protocolo Uh-huh. en casi la mayoría de nuestros pacientes. Ok. ¿sí? Y el tipo de malla que utilizamos ahorita es mucho mejor que hace 15, 20 años. Y las técnicas sí han evolucionado. ¿sí? Uh-huh. Ahorita utilizamos técnicas donde prevenimos otras hernias. Ok. ¿sí? Ok. Uh-huh. Donde ya cubrimos toda la región inguinal Uh-huh. de esos orificios que platicamos ahorita, esos hoyos Uh-huh. naturales. Uh-huh. O si se le va a debilitar, pues ya lo tapamos, aunque no tuviera hernia ahí.
Ok. Sí, porque hay varias partes en la región de la ingle donde se Ujú. puede salir una hernia. Entonces ya lo dejamos cubierto. Perfecto. Me gustaría que indagáramos un poquito más a qué te refieres con la cirugía de mínima invasión. ¿Cómo, Ok. o sea, no muy técnico, pero el cómo es esta cirugía, qué requieres, Mínima cómo... invasión, haz de cuenta que es menos herida, Ajá. ¿sí? Menos dolor, Ujú, ¿sí? Utilizamos comúnmente una camarita ujú, para operar a los pacientes y nosotros vemos en digamos, una televisión de alta definición. Utilizamos pinzas muy pequeñas para operarlos. Y el paciente se puede recuperar el mismo día, se va a su casa o hasta una noche puede quedarse, dependiendo de la edad del paciente. ok, súper. Eso se refiere, podría englobar la cirugía de mínima invasión, ¿sí? Y por consiguiente es más seguro para el paciente. Bueno, ahí sí es segura, sí es mucho más segura en equipos que tengan bastante experiencia, pero también una cirugía abierta es muy segura. Ujú, Eh, no podría decir que es más segura que otra. Lo que sí es de que si te la realiza un equipo con buena experiencia como nosotros, ujú. ¿sí? Complicaciones graves, menos del 1%. Sí, o sea, es lo que sí puedo decir. Porque sí te pueden hacer una hernia inguinal abierta y el Ujú, riesgo de complicaciones no es tan alto. Si te lo hace alguien que no se dedica a eso, pues sí ujú, puede aumentar. ujú, claro. Sí, sí. Pero sí, hablando de seguridad a corto y largo plazo, Ujú. una hernia ahorita por vía laparoscópica o de mínima invasión sí te ofrece más beneficios en seguridad por cómo implantamos la malla. Ok, ¿Sí? súper, sí, perfecto. Doc, y después de la operación, ya salí del hospital, ya todo está muy bien. ¿Cuánto tiempo tardo yo en recuperar el volver a hacer mis actividades normales? ¿Podré volver a hacer ejercicio? ¿Podré hacer todo Haz de cuenta, yo normalmente? te, yo, yo te opero a ti. Ujú, Te puedes ir el mismo día a tu casa, va a estar ujú, caminando saliendo de la cirugía. ujú, No te vamos a dejar levantar cosas pesadas el primer mes. ujú, ¿Sí? Porque tenemos que dejar que los tejidos se recuperen. ujú. Y en cuanto a la malla que ponemos, esperamos 2 meses, 2 meses para hacer ejercicio, Ok, para que el cuerpo la cicatrice bien. ok. Y se adapte, supongo. Exacto. Muy rápido, o sea, realmente es un ¿Sí? procedimiento que suena pues complicado. Ya el tema de que estés trabajando con intestino, con colon, suena algo bastante complicado y es muy rapidísima la recuperación. Sí. Es sorprendente cómo ha avanzado la medicina y sobre Ujú. todo eso que decías, el que seas especialista, que tengas el conocimiento vasto, suficiente para poder hacer estos procedimientos, pues hace la gran diferencia en cómo será la recuperación del paciente. Ujú. Doc, ¿una hernia puede reaparecer después de operarse o ya con la malla y con lo que nos platicabas ya es poco probable? Bueno, comúnmente ahorita, bueno, para contestarte sí puede aparecer, Ok. ¿sí? Ujú. Pero lo que te quiero comentar es que ahorita lo que estamos operando nosotros son mucha reintervención. Ok. Les llamamos revisión inguinal. ¿Qué significa? Hernias que operaron hace varios años, Ujú. ¿sí? Y que se volvieron a herniar. Lo más común es de que eran cirugías abiertas, Ujú. que les ponían otros tipos de técnicas, Ujú. ¿sí? Y retiramos las mallas previas y ponemos otras. El- una eficiencia de la técnica abierta es de que no cubre en su totalidad todos los posibles orificios que se puedan crear a lo largo de la vida. Ok. Y también otra deficiencia es de que se utilizaban técnicas con mucha malla, o sea, Ujú. hacían así como pelotitas o conitos de malla, y ahorita estamos reinterviniendo esos pacientes, ¿sí? Ok. Tenemos ahorita bastante número de esos casos donde retiramos la malla, ¿sí? Ujú. Y que era abierta y volvemos a poner una malla, pero por vía de mínima invasión o laparoscópica.
Entonces sí se pueden volver a reherniar. Ok. También hemos operado pacientes que tienen ya cirugía de mínima invasión Ujú. y que fueron reoperados por otra cosa y movieron la malla. Hemos tenido que Ok. reoperarlos. Y también hemos operado pacientes donde también digamos, los operaron hace 15 años Ujú. o más, donde apenas se estaban cambiando las técnicas y las mallas Ujú. por vía laparoscópica y, y quedó un poco deficiente la malla, Ok. ¿sí? Entonces retiramos esa malla y tratamos de colocar lo mejor que se pueda para que ya no le vuelva a salir, pero sí se pueden volver a herniar. Por decirlo de una manera, si no se utiliza eh, la malla adecuada Ujú. y la técnica correcta. Ahora, aunque pongamos nosotros como cirujanos la malla adecuada y la técnica correcta, si el paciente no sigue los cuidados que le damos, también se pueden volver a herniar, pero es muy difícil. Ok. ¿Sí? Ok. O sea, pues sí que sí es importante que tenga el debido cuidado el paciente después de la cirugía, claramente. Sí. Y bueno, ya hablábamos sobre que le da a los hombres, les da a las mujeres y nos da desde jovencitos, pero le puede dar a los niños una hernia inguinal. Sí le paga a los niños, pero haz de cuenta que ese es otro tema totalmente diferente. Los niños, la fisiología de por qué le da a los niños Ujú. es muy diferente a lo que le da a un adulto. Ok. Comúnmente, si es los primeros meses de vida, pues los opera el cirujano pediatra, pero sin malla, Ok. ¿sí? O sea, no se les pone malla a los niños. Ujú. Y lo más común es que terminen en cirugía y la necesiten. ¿Sí? Ok. Pero entonces sí puede llegar a pasar y justo eso, por circunstancias completamente diferentes de por qué le da a un adulto. Exacto. Perfecto. ¿Hay alguna forma de prevenir que nos salga una hernia, Doc? Bueno, si por ejemplo nacimos prematuros, sí tenemos un porcentaje alto, 25-30% de que nos salga una hernia, Ok. aunque no hagamos nada. Ujú. ¿Sí? Eh, no fumar, Ok. ¿sí? Cuando hagamos ejercicio, realizarlos con buena técnica, Ujú. porque si hay mala técnica, sí puede haber esa mecánica de los músculos abdominales, puede estar un poco desbalanceada y sí puede provocar que ese cierre natural de los orificios no se realice y salga lo que es a veces la grasita. Ujú. Pero también la debilidad de esas partes. Entonces a veces hay que hacer el ejercicio pues con alguien que te vaya por pasos el ejercicio, o sea, alguien que sí esté capacitado para no hacer ejercicios que te puedan lastimar, Ujú. ¿sí? Porque si tienes débil esa parte y haces ejercicios muy fuertes o muy pesados, sí se puede herniar por pura debilidad. Y en vez de beneficiar, te va a perjudicar un Sí. poco más. Y hay ejercicios por años, o sea, por edades Ajá. también, sí, exacto. Por ejemplo, los tosedores crónicos, o sea, ver si por ejemplo, tienen la razón por la cual están tosiendo y eliminarla, porque esa tos crónica les puede provocar una hernia. Ok. Entonces, sí hay bastantes maneras de evitarlas. ¿Qué otra se me ocurre ahorita? Por ejemplo, todo lo que sea aumento de la presión abdominal. Por ejemplo, el embarazo no podemos evitarlo como tal, Ujú. pero sí estar cuidando que no haya una hernia en el embarazo, que también es parte de los factores que pueden dar. Nada más. Pues sí, sí podemos hacer algunas cositas para prevenirlas definitivamente. Y Doc, suponiendo que yo no sé que tengo una hernia, Ujú. ¿qué señal puedo tener yo que me lleve a ir a urgencias inmediatamente? ¿O qué es un foco de alerta que me indique que tengo que ir a urgencias inmediatamente? ¿Hiciste un esfuerzo? Ujú. ¿Te duele aquí en la región inguinal de un lado o del otro? Ujú. Y no se te quita el dolor. Ok. ¿Sí? Eso es, o el dolor va en aumento.
Hay que acudir a urgencias, hacer el diagnóstico y hay veces de que pues en urgencias no se ve nada, nada que se tenga que internar y ya lo vemos en la consulta. Ok, pero entonces pues que sí es importante que a lo mejor si estás acostumbrado a cargar cositas y de repente cargas algo y es un dolor de pronto Sí. y muy fuerte, es como que... Eso esto si no es normal. sabes que tienes hernia, ¿no? Ajá. Pero por ejemplo, si sabes que tienes hernia y ya tienes una bola, pero la bola empieza a cambiar de coloración, te duele Ok, mucho, ok. ya no se mete y te empieza a doler, Ujú. pues también es otra razón de que acudas a urgencias o a la consulta lo más pronto posible. Ok, súper. Doc, pues muchas gracias por estar aquí. Ha sido súper interesante todo lo que nos has platicado. Y por último, me gustaría que le dieras un mensaje a nuestra audiencia. Si ya tienen una hernia o tienen sospechas de que tienen una hernia, ¿por qué debemos ir contigo? Bueno, primeramente si tienen la sospecha o ya tienen una hernia, yo les recomendaría que acudan con nosotros. Somos un equipo ya integrado que tiene mucha experiencia en este tipo de cirugía, ¿sí? Donde las complicaciones van a ser mínimas y la recuperación va a ser muy rápida. Y vamos a ofrecer ahorita, por ejemplo, en el Christus Muguerza la mejor tecnología en cuanto a cirugía laparoscópica, ¿sí? El mejor tipo de mallas y pues un acompañamiento integral desde que llega el paciente con nosotros hasta que te damos de alta y ya no los volvemos a ver porque ya está todo bien. Entonces, eso es por el cual yo recomendaría que acudieran acá con nosotros para hacer un buen diagnóstico y una buena cirugía. Perfecto. Doc, muchas gracias de nuevo por estar aquí. El doctor Marco Ojeda, ¿dónde te podemos encontrar, Doc? Bueno, nos pueden encontrar aquí en el Centro Médico 3, Uh-huh. en el consultorio 304, Ok. ¿sí? Número 614-116-7872, ahí, o también hablar directamente al hospital y los comunican con nosotros. Perfecto. Pues nada, de nuevo, Doc, muchas gracias por estar aquí. Y pues ya saben, una hernia puede parecer una situación muy pequeña, pero atenderla a tiempo nos puede llevar a ahorrarnos muchos problemas en el futuro. Ha sido un gusto estar este capítulo con ustedes. Yo soy Anaí Bernal y nos vemos en el siguiente espacio saludable.